La rompieron en otras latitudes, llegando con bombo y platillo a nuestro fútbol. Sin embargo, partieron del país con más pena que gloria debido a su ínfimo nivel de juego y problemas extracancha que apagaron su chispa en el rectángulo. Dolor de muelas, pánico a los temblores, líos con la autoridad, inseguridad, lesiones, entre otros contratiempos que le impidieron brillar a todos estos cracks. Unos destacaron en las grandes esferas con los mejores clubes del mundo y otros tuvieron carreras más recatadas, pero todos arribaron a México como las grandes bombas que romperían la liga. Tristemente, lo único que rompieron fueron las arcas de su equipo y la confianza depositada en ellos. Antes de comenzar el conteo, quiero invitarte para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Solo debes pulsar sobre el botón rojo o la campanita y listo. Tu suscripción nos será de gran ayuda para seguir generando contenido. El caso más reciente en el fútbol mexicano se llama Dani y se apellida Alves. En 2022, el lateral brasileño firmó con los Pumas por 1 año y 3.5 millones de euros. Prometía ser uno de los mejores fichajes en la historia de los felinos, pero su aventura fue tan efímera que terminó de forma inesperada rápidamente. El jugador con más títulos en el mundo solo estuvo 5 meses en el conjunto del Pedregal, participando de 13 partidos en los que colaboró con tan solo 5 asistencias. Los auriazules optaron por rescindir su contrato debido a que el jugador fue detenido y encarcelado de manera preventiva en Barcelona por un presunto delito de violación contra una mujer de 23 años. Información extraoficial advierte que Universidad Nacional le habría adelantado el segundo semestre de salario para asegurar su regreso tras el Mundial. De ser así, habría cobrado el año entero de contrato. Vámonos con otro brasileño. Bebeto brilló en todos lados donde jugó durante las décadas de los 80 y 90. El pícaro y habilidoso delantero originario de San Salvador de Toros de los Santos fue campeón con Flamengo, Vasco da Gama, Deportivo La Coruña y por supuesto la selección verde amarela, con quien ganó la Copa América de 1989, el Mundial del 94 y la Confederaciones del 97, sin demeritar su plata en Seúl 88 ni mucho menos el bronce de Atlanta 96. A sus 35 años llegó a México en 1999 para reforzar a los Toros Neza de Alberto Guerra por $4 millones en 2 años. Aunque se levantó mucha expectativa por el futbolista sudamericano, el máximo goleador del Brasileirao en el 92 y Pichichi de España el siguiente año, en el Estado de México no rindió un ápice. En total jugó 8 partidos, ganó 1, empató 2 y perdió 5. En números personales, Gama de Oliveira gritó 2 dianas y puso una asistencia. Versiones aseguran que su rendimiento se vio menguado por un asalto que sufrió en Ciudad Nezahualcóyotl y un temblor que le tocó vivir. El caso de Emilio Butragueño es debatible, sin embargo decidimos incluirlo en el compilado ya que tuvo la gloria de frente pero se le escapó de las manos. Aunque el líder de la quinta del Buitre que llevó al Madrid para ganar 16 títulos llegó con Celaya a la final del último torneo largo en la historia del fútbol mexicano, el de la 95-96, mucho se cuestiona su actuar durante la final de vuelta frente a Necaxa. La ida en el Miguel Alemán Valdés se empató a unos. Para el regreso en el Coloso de Santa Úrsula, cuando la bomba española debió explotar y arrasar con las ilusiones necaxistas dándole al conjunto cajetero su primer título de liga, la pólvora del Buitre se mojó. Corría el minuto 85 y el delantero que cobraba $1 millón anuales tuvo para cabecear a la red un centro a placer justo al borde del área chica, la jugada frente al marco con la que todo futbolista sueña. Calamitosamente, la superestrella de 33 años apenas se pilló el balón, mismo que pasó de largo. Pese al empate global, Necaxa se alzó con el título por el gol de visitante. Butragueño jugó 2 campañas más con los Toros, pero consiguió nada y se retiró del profesionalismo tras concluir su contrato. Al igual que el Buitre, Pep Guardiola alzó 16 Copas de España, solamente que como jugador del FC Barcelona, por supuesto. Tras vivir sus mejores años en Cataluña, el mediocentro pasó al Brescia de Italia, luego a la Roma, posteriormente al Al-Ahly Doha de Qatar y finalmente en 2006 rompió el mercado mexicano fichando por Dorados de Sinaloa. Pep jugó 10 partidos, participó de 793 minutos, lo pintaron de amarillo en 3 ocasiones y anotó un mísero gol en su paso por Sinaloa. Fue de tiro libre frente a Jaguares en la fecha 16, 4-2 lo ganó Dorados. Guardiola nunca se acopló. Al final del torneo el Gran Pez perdió la categoría y el español terminó retirándose de las canchas profesionales. Menés es el futbolista más joven en la historia de la liga francesa. Firmó su primer contrato profesional a los 16 años con el Socaux y un año después anotó su primer triplete, convirtiéndose en el jugador más lozano en la historia del rentado galo en hacerlo.
Pasó por el Mónaco, la Roma, Paris Saint-Germain, Milán y la selección francesa con la que disputó la Eurocopa de 2012 y la clasificatoria mundialista rumbo a Brasil 2014. Después de jugar una temporada con el Girondins de Burdeos y otra más con el Antalyaspor turco, en 2018 fue anunciado como nuevo jugador del América. El club de Coapa fichó al francés intentando emular lo que Tigres hizo con André Pierre Gignac, pero el tiro le salió por la culata. El primer y único futbolista nacido en Francia que ha jugado en las Águilas, marcó apenas 5 anotaciones durante los 3 torneos que se vistió de azul crema. Su relación con Miguel Herrera se desgastó rápidamente y para que la cuña apriete, las lesiones lo tuvieron en la congeladora por un buen rato. Aunque ganó 3 títulos con América, en ninguno fue determinante y vivió sus últimos días con el equipo de Televisa relegado con la Sub-20. Al día de hoy sigue en activo con el Reggina de la Serie B, donde parece que está retomando su nivel de juego con 13 goles y 5 asistencias en 69 partidos. Cuando Cruz Azul fichó en 2015 al internacional romperredes paraguayo Roque Santa Cruz, la afición cementera se ilusionó sobremanera esperando que el sudamericano valiera los $2.4 millones que le costó a la cooperativa. Y cómo no ilusionarse si el asunceño tenía un palmarés por demás envidiable. Se hizo en el Olimpia de su país, muy rápido saltó el charco y con el Bayern Múnich vivió el sueño ganando 5 Bundesligas, 4 Pokales, una Champions League y una Copa Intercontinental. Pasó por la Premier League con el Blackburn Rovers y Manchester City. Después aterrizó en España para jugar con el Real Betis Balompié y el Málaga, con quien disputó la Champions de 2013. No obstante, el máximo goleador histórico de la selección paraguaya defraudó a los incondicionales celestes y aunque firmó por 2 años, únicamente jugó 10 partidos. Las lesiones siempre fueron una constante en la carrera del killer paraguayo y su etapa en Cruz Azul no fue la excepción. Prácticamente se la pasó en la enfermería, marcó únicamente 4 tristes anotaciones y por su elevado sueldo la máquina le rescindió el contrato a los 10 meses. Sin duda, uno de los peores fichajes en la historia de Cruz Azul. En 1997 los Tiburones Rojos tiraron la casa por la ventana para hacerse con los servicios del famoso portero colombiano René Higuita. A decir verdad, su aventura con el conjunto escualo no fue un calvario precisamente, por lo menos no en lo individual, pero qué tal en lo colectivo. Entre el torneo invierno 97 y verano 98, el creador del Escorpión y campeón de Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, disputó 16 partidos como titular y anotó 2 goles, uno al América desde los 11 pasos y otro más al Santos Laguna por la misma vía. Ambos sucedieron durante el primer semestre del 98. Infaustamente para el equipo del Puerto, sacudieron la red del meta cafetero en 27 oportunidades para un registro de 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Durante su primer torneo con Higuita en la puerta, Veracruz fue 10º de la general sin opción a liguilla y para su segunda campaña descendió a segunda división quedando último de la general con tan solo 3 victorias en 17 jornadas. Se jugaba el torneo Clausura 2018 cuando una tremenda bomba hizo retumbar el fútbol mexicano. Resulta que los Esmeraldas de León sacaron del retiro a Landon Donovan, el mejor jugador que ha dado el fútbol estadounidense y el máximo anotador histórico del US Team. El exjugador del Bayern Leverkusen, Bayern Múnich y Everton llegó cuando el torneo ya estaba en juego y al parecer esta situación fue el factor determinante de su fracaso como jugador de la Fiera. Su entonces entrenador Gustavo Díaz le dio poca confianza, otorgándole escasos minutos en el terreno de juego. Apenas participó en 6 encuentros y solo en uno de ellos con más de 15 minutos sobre el empastado. En el torneo de Copa disputó 2 juegos y marcó un penal en los cuartos de final ante Zacatepec. Al no ser tomado en cuenta por su entrenador, Donovan se reunió con Jesús Martínez Jr. y por mutuo acuerdo resolvieron ponerle fin a su contrato. Mientras estuvo en Guanajuato cobró 2.5 millones de euros. En la temporada 75-76 del fútbol mexicano, Monterrey firmó a Eusebio, delantero portugués que es considerado uno de los mejores en toda la historia del fútbol mundial. La Pantera Negra fue pieza clave en el Benfica que ganó las Copas de Europa, ahora Champions League, de la 60-61 y 61-62. En 1965 fue galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador de Europa y en Inglaterra 66 ganó el título de goleo, llevando a Portugal para quedarse con el tercer lugar del mundial. Tras ganar 11 títulos de liga y 5 copas de Portugal, Eusebio jugó un año en el North American Soccer League para por fin arribar a la Sultana del Norte poco antes de iniciar la temporada 75-76.
Lamentablemente para Monterrey, una lesión en la rodilla le impidió a la Perla Negra tener la regularidad deseada. En total, Eusebio jugó 10 partidos para Rayados, 5 de ellos arrancando como titular. Completó 2 partidos y estuvo 491 minutos sobre las canchas mexicanas. Su único gol como Rayado ocurrió en la jornada 8 ante el Jalisco, el 20 de diciembre del 75. Las lesiones impidieron que Eusebio continuara deleitando a los aficionados de Monterrey. Dejó al equipo a inicios del 76. Bernd Schuster es un exfutbolista alemán que durante los 80 y 90 ganó títulos a raudales. Con el Barcelona levantó 4 Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Liga. Posteriormente se unió al Real Madrid, a quien le dio 2 ligas, una Supercopa de España y una Copa del Rey. Más tarde con el Atlético de Madrid conquistó 2 Copas del Rey y con la Mannschaft ganó la Euro en 1980. Todo lo que el centrocampista bávaro tocaba lo convertía en oro, pero todo cambió a partir de 1995 cuando decidió abandonar el fútbol de élite ya en el ocaso de su carrera. En 1997 el alemán buscaba un equipo para mantenerse activo y tras ser cortado por el Vitesse de Países Bajos, decidió recalar en México con los Pumas, pero su fichaje terminó siendo un rotundo fracaso. El mediocampista nunca pudo encontrar el ritmo del fútbol mexicano y se encontraba fuera de forma, por lo que a media temporada decidió abandonar el equipo alegando un dolor de muelas y se retiró del fútbol profesional. Tan solo jugó 9 partidos en el fútbol mexicano y fue completamente intrascendente. La carrera de Hugo Sánchez fue sumamente exitosa y es quizás el mejor futbolista que ha dado México. Debutó con los Pumas en el 76 y en su temporada de presentación le dio al club su primer título de liga. Antes de partir a Europa en el 81 fue campeón de goleo, ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Copa Interamericana. Ya con el Atlético de Madrid y Real Madrid vivió sus mejores momentos entre 1981 y 1992, más de 10 años destacando con la élite. La suma de todos sus títulos durante su primera etapa en el viejo continente da un total de 11 blasones oficiales, incluyendo la Copa de la UEFA, Ligas de España, Copas del Rey y Supercopas. En 1992 América lo trajo de vuelta a la madre patria, donde no le fue tan mal, pero tampoco tan bien, con 18 goles en 35 partidos. Uno de ellos, el tanto del triunfo con el que las Águilas levantaron su 4ª Copa de Campeones de la CONCACAF. Nunca se sintió cómodo en Cuapa, por lo que después de un año regresó a la Liga Española para salvar al Rayo del descenso. No lo consiguió y firmó con el poderoso Potro de Hierro, que venía de ser campeón de la 92-93. Las expectativas sobre el Niño de Oro eran muy altas. Aunque firmó un contrato por 2 temporadas en el que cobraría más de lo que ganaba en el Real Madrid, Puyol únicamente se enfundó en la casaca azulgrana por una campaña. Partió con rumbo al Linz austriaco gracias a una cláusula que le permitía salir al extranjero terminando su primera temporada. Jugó 31 partidos y gritó 13 anotaciones como atlantista. Luego de llevarse la primera liga de Austria y un paso breve por la MLS con el Dallas Burn, el Pentapichichi volvió a México para aterrizar en Celaya, esta ocasión con mucho más cartel, pues se reencontraría con sus compañeros en Real Madrid, Emilio Butragueño y Miguel González Michel. Al final pasó nada con ellos. Celaya fue el segundo peor equipo del torneo y al culminar Hugo colgó los tenis del profesionalismo. Florian Thauvin llegó a San Nicolás de los Garza como el fichaje bomba del torneo Guardianes 2021 y como el jugador con el mejor salario, con un sueldo anual de 4.4 millones de euros hasta 2026. Los incondicionales felinos se relamían los bigotes gustosos, imaginándose todas las glorias que el campeón del mundo en Rusia 2018 y exgoleador del Olympique de Marsella pudiera lograr para sus intereses. Estaban muy equivocados. Desde su llegada, contabilizando fase regular y liguillas, Thauvin vio acción en 38 partidos, marcó solo 8 goles y dio 5 asistencias, muchísimo menos de lo que esperaban de él. Tras 2 torneos con un bajo rendimiento y varias lesiones que redujeron considerablemente su actividad, el 23 de enero de 2023 Tigres anunció su salida. El francés hoy juega en el Udinese de la Serie A. José Mari Vaquero es un exfutbolista español que hizo bicampeón de liga a la Real Sociedad a inicios de la década ochentera. Después formó parte del bien conocido Dream Team de Johan Cruyff, uno de los mejores Barcelonas de todos los tiempos y que durante 4 años dominó de costa a costa el fútbol español. Tras ganar 4 ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España con el Barça, el mediocampista de 34 años emigró al circuito azteca con los Tiburones Rojos del Veracruz. Su travesía en el puerto fue todo menos agradable. Sufrió muchísimo para adaptarse a la altura del puerto y nunca pudo lucir su mejor nivel pese a ser titular en todos los partidos de aquel verano 97. Aunque rubricó por 3 años y 130 millones de pesetas, a los 6 meses le dijo adiós al conjunto escualo para retirarse definitivamente del fútbol profesional.
Solo pudo anotar 3 goles y el Dibu terminó último de la clasificación. Previo al inicio del torneo Apertura 2017 se hizo tendencia a la contratación de Keisuke Honda por parte del Pachuca. Los medios ocupaban la mayor parte de su tiempo hablando sobre el arribo del internacional mediocampista japonés que brillara en el fútbol ruso con el CSKA de Moscú, en Italia con el Milan y con la selección nipona en 3 copas del mundo. Tanto fue el impacto de su fichaje que la comunidad japonesa en México no tardó en mostrarle su apoyo dentro y fuera de los estadios. Incluso era habitual ver a la prensa del país del sol naciente cubriendo la actividad de su compatriota a todos lados donde iba. Si bien sus números no fueron deplorables con 13 goles marcados en 34 partidos, el jugador asiático nunca se asentó como la afición lo esperaba. El 21 de diciembre de 2017 tuvo la gran oportunidad de meterse a los libros de la historia de la Copa MX, pero Monterrey le arrebató la gloria ganándolo por el más corto. Lo más que hizo el creativo asiático durante aquella final fue servir un centro más o menos peligroso que ninguno de sus compañeros en el área pudo empujar a la red. Luego de finalizar la temporada, Honda voló al continente oceánico para enrolarse con el Melbourne australiano. El idilio de Ronaldinho Gaucho con los Gallos Blancos de Querétaro es quizás el fichaje más espectacular y mediático en la historia del balompié azteca. Diño ganó todo lo que quiso alrededor del mundo, sobre todo con el Barcelona y la selección verde-amarela. Ya en los confines de su carrera, justo después de haberse coronado campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro, Ronaldinho partió al mercado mexicano en 2014 cuando se unió al conjunto queretano. El planeta entero tenía los ojos puestos sobre la Liga Mexicana y siempre que jugaba el astro brasileño era noticia, pero el gran problema con él fue que precisamente no jugó mucho. Debutó en la jornada 5 del torneo copero y falló un penal. Muy lejos del nivel que le vimos en sus mejores tiempos, Ronaldinho jugó 25 partidos y festejó en 8 ocasiones. Uno de sus goles más recordados es el par que le hizo al América durante la fecha 14 en el Estadio Azteca. Entró de cambio para los minutos finales y cantó 2 goles. Aquel día la afición azul crema le aplaudió al brasileño. Aunque el Brujo del Porto Alegre llegó a la final de Clausura 2015, sus actuaciones no resultaron determinantes para llegar a dicha instancia. En la ida contra Santos Laguna entró para el segundo tiempo y los gallos fueron vapuleados 5-0. Para el segundo de la serie también entró de recambio, pero solo vio acción en 20 minutos donde no hizo nada. Partió de México al finalizar el torneo, dejando más anécdotas extracancha que buen fútbol. En el marco de Clausura 2021, la directiva de Gallos Blancos quiso emular con el fichaje de Antonio Valencia lo hecho en el 2014 con Ronaldinho. La prensa le dio bastante peso al arribo del defensor ecuatoriano que hizo historia con el Manchester United sin saber que solo vendría para retirarse. 6 meses después de firmar con Querétaro, la edad y las lesiones le cobraron factura al Tren Valencia, quien anunció su partida antes de lo esperado debido a un desgaste articular severo en las rodillas. Jugó 14 partidos como titular, 1200 minutos en los que anotó un gol y ayudó para que Gallos Blancos peleara el repechaje, donde cayó eliminado contra Santos. El de Nico Castillo es uno de los capítulos más desafortunados y por eso lo dejamos para el último. El romperredes chileno se vinculó con la institución azul crema en 2019, después de haberla partido con los Pumas de la UNAM y un paso efímero con el Benfica de Portugal. La polémica no tardó en desatarse y el fichaje se tornó demasiado escandaloso. El también seleccionado por la Roja fue duramente atacado por la fanaticada auriazul, quien reprobó tajantemente su incorporación a las filas amarillas, pues antes había declarado que nunca jugaría para el América y que solo recalaría en Pumas de volver a México. Curiosamente, esta sentencia se dio casi de forma literal, ya que Nico viviría la época más negra e infeliz de su carrera. Dejó de jugar casi por 1 año y medio a causa de una trombosis y únicamente disputó 11 partidos, marcó 4 goles y entregó 2 asistencias. La enfermedad ya no le permitió retomar su mejor nivel, así que su carrera cayó en picada. La bomba de Nico nunca explotó. Del nido lo borró Solari en 2021 y le rescindieron el contrato tras un corto préstamo al Juventud de Brasileirao. Necaxa le dio oportunidad, pero al poco rato también fue separado del equipo. Hoy en pleno 2023 se encuentra sin equipo, pero está recuperándose para regresar pronto. ¿Qué te pareció este video? ¿A quién quitas, a quién pones? ¿Qué otro listado te gustaría que hiciéramos? Nos vemos en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirnos en redes sociales.